Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto me da saludarlos. Espero que estén muy bien, de verdad, espero que estén bien, que vayan por la vida, pues con tersura, con tranquilidad, sin muchos contratiempos, ¿no? Que es lo que uno espera siempre, ¿verdad? Y de hecho, yo creo que para la mayoría de nosotros es lo que acontece. Vengo de la calle, andaba paseando en la bicicleta todos los días, o casi todos los días, tengo la costumbre de andar más o menos 13, entre 12 y 14 millas en la bici. Y hoy estaba haciendo mucho frío, estaba muy fresco y todo el pueblo estaba sumergido en una especie de brisa, una brisa muy fresca. Entonces terminé todo empapado. Parecía que no, pero hagan de cuenta que me hubieran metido así en una pila de agua y me hubieran sacado, ¿no? Todo empapado, porque esa brisa y con la velocidad y con la exposición de estar ahí cerca de 45, 50 minutos en la bicicleta, pues me terminó por empapar todo toditito. Me gustan mucho, fíjense ustedes, estas aventuras bicicleteras porque me permiten pensar, me permiten reflexionar. Eh, Algo pasa, ¿verdad? Seguramente estarás de acuerdo conmigo si eres una mujer, un hombre de acción, en el sentido de que haces actividad de física todos los días. Algo pasa cuando nuestro cuerpo se mueve que pensamos mejor, que tenemos como una perspectiva novedosa de las cosas y en lo personal creo que es algo positivo, algo benéfico. Es algo que yo hago desde hace mucho tiempo, desde que era muy niño, ¿no? El, el irme a caminar por las calles, el irme a andar en la bicicleta, el desplazarme, el moverme físicamente, me ayudaba muchísimo cuando estaba estudiando y cuando quería memorizar ciertas cosas. En la época en la que yo era un niño y era un estudiante, pues los profesores, por lo menos los que yo tuve, eran sujetos bastante asilvestrados, bastante bárbaros, y entonces nos evaluaban simplemente probando nuestra capacidad para memorizar cosas, ¿no? Entonces decía el profesor, por ejemplo, tienen que leer el capítulo 2, 3 y 4 de su libro de Ciencias Sociales y tienen que memorizar las fechas porque les voy a poner un examen. Entonces ahí había que memorizar las fechas. Entonces yo me acuerdo que yo leía el libro y tomaba como fotos mentales, ¿no? Y entonces cuando iba a caminar después de haber estudiado, iba repasando esas notas mentales. Entonces yo vinculaba, por ejemplo, voy pasando por enseguida o justo enfrente de la casa de doña fulanita. Ah, pues aquí fecha tal. La casa de don fulanito. Fecha de la batalla tal. Y cuando tenía el examen delante de mí, volvía a recorrer las calles e inmediatamente pues venían a mi mente las fechas con mayor rapidez. Yo no lo sabía, es una técnica que yo inventé solito, pero yo no sabía que aquello pues de novedoso no tenía absolutamente nada, que hacía muchísimo tiempo la gente utilizaba eso y le llamaba los palacios de la memoria. Se inventaban una especie de castillo mental donde en cada habitación iban colocando información, de tal manera que cuando tenían que o dar un discurso o someterse a una evaluación, ay, perdón, o someterse a una evaluación, pues recordaban visitando, desplazándose en ese palacio mental. Hoy eh, me puse a pensar en lo siguiente, más que una reflexión fue una revelación. Venía bajando cuesta abajo, una colina muy pronunciada, y entonces la bicicleta toma mucha velocidad. Y entonces yo venía con el viento pegándome en la cara y venía pensando, ¿qué pasaría si yo me cayera aquí? ¿Cuáles serían las consecuencias? Uso un casco, ¿ya? Pero evidentemente algo me iba a pasar, me iba a raspar todo, quizás me quebraría un hueso, Dios guarde la hora algo más grave, ¿no? Y entonces pensé, ¿y qué podrías hacer para evitarlo? Hombre, pues por principio de cuentas no venir aquí. Pero ya que estoy aquí, pues puede pasar. Aceptar que no puedo hacer nada por dar marcha atrás en el tiempo y evitar lo que ya sucedió. Entonces fue que ahí tuve
esa revelación que les digo. Dije, caramba, las cosas que no podemos cambiar son bastantes. Y entonces ya la bicicleta se estabilizó, ya venía pedaleando más tranquilo, pero yo seguí con aquello en la cabeza. Entonces dije, bueno, Alejandro, ¿qué pasa con nuestras vidas, con todas esas cosas, con todas esas tantísimas cosas que uno no puede cambiar, que uno no puede modificar? Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a ese discurso del héroe, del Prometeo que puede conseguirlo todo. Pues no, no es así. No podemos conseguirlo todo. Hay muchísimas cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, viajar al pasado. ¿Para qué? Fui a la fiesta, me conocí a fulanita y conocí a sutanito, o a sutanito que me hizo tanto mal. Bueno, pues no podemos viajar en el tiempo, así como Marty McFly, ¿no? Y evitar que algo suceda en el pasado. Entonces, lo único que nos queda es aceptar, como dice la oración de la serenidad, ¿no?, que se reza ahí en los grupos de los 12 pasos. Aceptar lo que no puedo cambiar. Entonces, algo tan obvio, tan evidente, tan básico, diría, me cayó como un martillo en la cabeza, como un gran marro en la cabeza, y me hizo estremecerme incluso, ¿no? Ahora, dije, esto a lo mejor es algo bueno. Esto a lo mejor no es algo malo. A lo mejor no estoy hablando de resignación, sino de aceptación. Y entre resignación y aceptación hay una diferencia. Y dije, a ver, esto me interesa, porque quizás de aquí se pueda derivar muchísima paz mental. Entonces, luego dije, ¿qué es aquello que no podemos o que debemos aceptar porque no podemos cambiar? Pues las cosas que pasan, pero ¿qué cosas, Alejandro? Las cosas, lo que acontece, dijo mi voz en mi cabeza. Sí, lo que acontece es un verbo, pero ¿cuál es el sustantivo? El acontecimiento, me respondí a mí mismo. Y entonces, de nuevo, ese gran gong, esa gran campana, ¿no?, en el centro de mi cabeza. Tenemos que aceptar el acontecimiento. Luego, otra derivada. ¿Qué pasa cuando ese acontecimiento es placentero? ¿Qué pasa si, por ejemplo, don fulano se enamora de doña fulana y todas las noches se lleva a la cama la imagen de doña fulana porque está enamorado? Y entonces es un tipo tímido y teme que doña fulana lo rechace, pero él piensa que no, piensa que doña fulana igual y parece que sí lo va a apelar, ¿no? Entonces dice, bueno, pues tengo que jugármela, y se la juega. Y resulta que doña fulana efectivamente lo acepta en su vida. Y en ese momento inician los dos un maravilloso, un hermosísimo romance. Ese es un acontecimiento venturoso. Y entonces yo me puse a pensar y dije, ¿por qué no nos cuestionamos el acontecimiento venturoso? ¿Por qué el acontecimiento feliz que nos hace dichosos? ¿Por qué lo asumimos como algo natural, como algo dado? Y solo cuando acontece algo que va en contra de nuestros intereses, entonces ahí creemos que el mundo está patas para arriba y que ahí pasó algo equivocado, algo que no debería pasar. Lógicamente no se sostiene. Si lo que acontece, si el acontecimiento es feliz o es infeliz, aquello es indistinto. Es parte del devenir de la vida, de las cosas que pasan, de las cosas que suceden. ¿Qué pasaría entonces si, digamos, que don fulano, el del ejemplo de mi historia, que está enamorado de doña fulana, pues se arma de valor y dice, bueno, no hay peor lucha que la que no se hace, el que no se arriesga, no cruza nunca el río, y todas estas cosas con las que nos trabajamos mentalmente, va y se aproxima, pues, de la mejor manera que puede al objeto de sus devociones amorosas, y resulta que doña fulana, pues, le cierra la puerta en las narices y le dice, óigame, pues le agradezco mucho lo que me está diciendo, pero pues yo no pienso ni siento lo mismo. Así que por favor siga caminando, siga su camino. ¿Qué pasaría? Bueno, se sentiría muy mal don fulano ya, pero ahí tiene dos alternativas. Ya que no puede cambiar aquello, puede
convertirse en un poeta romántico y dedicar el resto de sus días a escribir poemas afiebrados, desesperados, de dolor y de llanto por que su corazón ha sido machacado por esa ingrata, entre comillas. O simplemente puede decir, bueno, pues tenga usted buenas noches, doña fulana, que le vaya bonito y sigue su camino. Es decir, la aceptación del acontecimiento que nos es amargo engendra un montón de posibilidades de futuro, a mi juicio, mucho más positivas que cuando nos rehusamos a aceptar, nos encasquillamos, se nos bota la cadena como las bicicletas y ahí nos quedamos atorados en este bucle de tiempo, repitiéndonos una y otra vez, metiéndonos el dedo en la llaga, arrojando puños de sal en nuestras heridas, porque el ego nos dice que ese sufrimiento de alguna manera nos justifica, lo cual es una absoluta absurdidad. Entonces yo, mientras todas estas cosas pasaban por mi mente, yo seguía mi camino empapado en mi bicicleta y entonces dije, bueno, por ejemplo, vengo los últimos 10 kilómetros maldiciendo mi suerte, quejándome por esta brisa que me viene empapando. Cuando en el interior mío tengo un switch, como un on-off, de aceptar o rechazar el acontecimiento. Entonces yo dije vamos a aceptar el acontecimiento. No puedo cambiar la lluvia, estoy aquí, tengo que seguir pedaleando porque voy camino a casa. Y una cosa tan trivial, tan simple, me parece que me dio una de las lecciones más importantes de mi vida en los últimos 15 años. Y no es exageración. La aceptación del acontecimiento, muchachos, es prueba de madurez, de fortaleza. Es, como lo dije hace un instante, la forma más positiva de enfrentar la vida. Es puerta, es puente, es semilla de futuro, puerta al mañana, puente a lo que vendrá. Aceptar que hay cosas que no puedo cambiar. Simple, tan sencillo como esto. No se necesita ser muy inteligente, no se necesita ser un genio, pero es el ego que es un niño caprichoso, un niño de estos detestables, repelentes, que a veces uno, ¿no?, en algún restaurante, en algún aeropuerto se topa con, pues, que tiene padres que no lo meten en cintura, ¿no? Pues ese niño odioso vive dentro de nosotros y es el ego. Y el ego es como ese niño que quiere que le compren aquel juguete ya. Y los padres, pues porque no quieren pasar más vergüenzas, van y terminan comprándoselo, alimentando el fuego de esa criatura maleducada. Pues nosotros igual. Hay gente que tiene 40, 50, 60 años o más, ancianos, que son como ese niño caprichoso, que quieren que el mundo sea como ellos quieren que sea, que las cosas pasen como ellos quieren que pase y que además pasen en el orden que ellos quieren que pase. Óigame, pero eso es un puro sinsentido, eso es un puro dislate, total dislate. Nosotros no podemos hacer eso, somos muy tontos si creemos que podemos hacerlo y somos todavía mucho más tontos si después de enfrentarnos a un acontecimiento adverso nos da por tirarnos al suelo, a pegar berridos, chillidos, a llorar como tontos. Aceptar el acontecimiento es algo maravilloso porque supone desdramatizar nuestra vida, seguir nuestro paso, estar preparados para el siguiente capítulo y el siguiente y el otro y el otro. La vida es una madre generosa, qué duda cabe. Bueno, espero no haberlos agobiado mucho. Ya hablé como 15 minutos. No tengo remedio. Voy a trabajar en eso. Brevedad. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Chao.